Señor y amén. ¿Nos podemos sentar, hermanos? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor Emmanuel en las Naciones, San Luis Potosí. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien, bien. Yes. Excelente. Gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos para aprender del Señor? Sí. Amén. Amén. Eso es todo, muy bien. ¿Cómo nos va con las enseñanzas que nos ha dado el Señor? Muy bien. Excelente. ¿Qué aprendimos el miércoles pasado? ¿Eh? ¡Ay, Pamba! Sobre la fe no fingida. La fe no fingida, ¿verdad? Eso fue el antepasado. ¿Fue las 8 días? ¿Hace 8 días también? Ok. La fe no fingida. ¿Y qué aprendimos de la fe no fingida? Bueno, parte de lo del domingo tiene que ver con la fe no fingida. Parte de lo que vimos el domingo también nos ayuda a mantener la fe. La fe no fingida. ¿Quién se acuerda cómo es la fe fingida? Les di unos pequeños ejemplos de la dama, de la señora, de la mujer que según eso sufría mucho, pero descargaba toda su responsabilidad en su hija mayor, en la de por qué fui mujer, ¿se acuerdan? Y esa mujer, esa mamá, en vez de hacerse responsable, dejaba caer toda la responsabilidad sobre los hombros de la hija mayor, cosa que era muy común en aquellos tiempos. Muchas de las hijas mayores se hicieron cargo de los hermanos, no teniendo responsabilidad de los hijos. Y eso es parte de una fe fingida. ¿Por qué? Porque esta mujer decía que era muy, pues muy conocedora de la palabra, siempre traía su Biblia en la mano y decía que pues de algún día Dios la iba a premiar por tanto sufrimiento. Pero su sufrimiento pues no era real, era todo fingido por ella misma, entonces ni cumplía con la fe, ni cumplía con sus obligaciones y no cumplía con nada. ¿No trajiste tus lentes? Bueno, pues. ¿Tienes más? Sí, porque no veo nada. Ay, amada. Ok, entonces esa fe fingida, pues no le permitía ser buena madre, no le permitía ser buena esposa y aparte no le permitía cumplir con sus obligaciones. En la fe nosotros vamos a empezar a ir quitando todo eso. La fe no fingida es para que nosotros podamos realizar todo lo que Dios nos pide a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a ir teniendo dominio propio. Vamos a procurar tener dominio propio. Vamos a ir a la Biblia, a 1 de Corintios capítulo 6, y vamos a leer del 12 al 20. Y de ahí vamos a sacar 12. 6, 12. 1 de Corintios 6, versículo 12. Y vamos a ver cómo nosotros vamos a ir ejerciendo dominio propio y también vamos a tener la oportunidad de presentar una buena fe, que no sea fingida, que no sea como la de esta señora que estábamos viendo. Y pues muchas veces también dentro del mismo cuerpo de Cristo hay mucha gente que finge la fe y no la lleva conforme a lo que debe de ser. Entonces hoy vamos a ver procurando el dominio propio. Ya estamos ahí en 1 de Corintios 6:12. La palabra de Dios dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras
destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo es de Dios, ¿sí? Entonces, dice en el 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué es lo que está hablando aquí el versículo 12? Está hablando de un dominio propio. Dice al último, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas no son lícitas, hermanos, todas. Dicen muchos, ahí en tu iglesia no te dejan tomar. A mí no me prohíben tomar. Yo decido si dejo de tomar o no. ¿Sí? En la iglesia no te dejan pintarte las mujeres. No, a mí no me prohíben nada en la iglesia. Yo decido si me dejo de pintar o cambio mi manera de pintarme, pero en la iglesia no se nos prohíbe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es por convicción. Amén. Entonces, así es, hermanita. Estamos convencidos de que lo vamos a dejar de hacer. Por eso dice aquí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, con esto en mente, vamos a ver primero el dominio sobre el espíritu. Vamos a buscar Proverbios 16:32, Antiguo Testamento. Proverbios 16:32. Amén. Gloria a Dios. Vamos a esperar a nuestras hermanitas que lleguen. ¿Qué otras pasiones nos dominan? Aparte, la pereza. ¿Qué más? Ahora está muy de moda también ya la gula. Hay mucha gente que come demasiado. ¿Qué más? ¿Qué más? La pasión por los deportes. A veces el mismo trabajo es un estorbo, también nos domina y no nos deja tener relación con la familia. Y pues muchas cosas que nos pueden dominar. Pero vamos a ver cómo nosotros vamos a tener dominio sobre el espíritu. Y dice aquí en el capítulo 16, versículo 32 de Proverbios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, ¿quién es mejor? ¿El que tarda en qué? En airarse que el fuerte. Y luego dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Está hablando de qué? De un dominio sobre nuestro ser. ¿Sí? Todos tenemos la capacidad de enojarnos y también podemos tener muchas veces la capacidad de tomar a veces hasta una familia completa. Vamos a dejarlo en una familia, en una ciudad, pero en una familia o en una área de trabajo, porque tenemos esa facultad. Pero si nos dominamos y tomamos nuestro papel cada uno de nosotros, entonces vamos a caminar conforme a lo que Dios nos va pidiendo. No nos vamos a dejar dominar por ninguna cuestión que no sea lo que Dios nos ha mandado. ¿Sí?
Por ejemplo, esto de enojarnos. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Será bueno que nos enojemos de todo? ¿Que le demos rienda suelta a nuestra ira? Aquí podemos ver cuánto hemos avanzado. ¿Por qué nos enojamos? Porque hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios. ¿Que no le hemos entregado en qué sentido? ¿Cómo puedo saber que todavía no le entrego algo a Dios? Porque todavía me enojo. Si me dicen que soy muy enojón y me enojo, pues es verdad, ¿sí? Entonces, tengo que reconocer que todavía no le entrego mi ira. Pero, por ejemplo, si me hacen ver, ¿qué les diré? Mi flojera. Entonces, yo pienso que no soy flojo, pero me dicen que sí soy un flojo y me enojo. Entonces, tengo que reconsiderar si realmente soy flojo o no. Entregarle el área a Dios significa que ya no voy a ser flojo. Entonces, aunque me digan que soy flojo, yo entiendo y sé que no es así ya, aunque lo haya sido. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar ya mi enojo. ¿Cuál es la solución para que ya no me enojes y que me digan que soy flojo? Trabajar. Entonces, quito al enemigo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esa área sin entregársela a Dios? Bueno, por ahí los estudios dicen que está por ahí un chamuquín, por ahí tratando de hacer de las suyas. Entonces, como yo no se lo he entregado, ese pequeño chamuquín que está por ahí mal aconsejándome, todavía tiene autoridad en mi vida. Y yo lo que tengo que hacer es echarlo fuera como trabajando. Ya trabajando yo lo echo fuera y aunque digan lo que digan, ya no me va a molestar eso porque ahora yo sé que no soy flojo. ¿Sí me siguen? Igual, en lo enojón. Ay, que eres bien enojón. Yo ya sé que no, pero hay que irnos mejorando en todas las áreas. Todo lo que nos molesta o nos duele es algo que no le hemos entregado a Dios. Y ya les había comentado esto, pero es bueno volver a recordar. La ira es como el dolor en el cuerpo. Cuando estamos enfermos, por ejemplo, que nos va a dar gripa, ¿qué nos empieza a doler? La cabeza, luego el cuerpo, ¿sí? Igual, la ira es algo porque todavía mi cuerpo, mi alma está enferma de algo que todavía no he sido sanado. Entonces, si me dicen que soy flojo y me enojo y no trabajo, entonces todavía tengo que entregárselo a Dios. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Por qué? Porque son cosas que tenemos que hacer para que ya no nos dé coraje lo que dicen que somos y ya no agarrarnos como antes. Ah, pues dicen que soy borracho, pues ahora voy a hacer para que lo digan. No, ya no nos vamos a dejar dominar. Porque ya en un tiempo lo hicimos de esa forma. Ahora vamos a ser más tranquilos para poder demostrar a la gente que ya no somos los mismos de antes. Amén. Eso es tener un dominio sobre el espíritu. ¿Sí? Porque aquí dice, y el que se enseñorea de su espíritu es allí, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, somos mejor los que nos enseñoreamos del espíritu que los que nos enojamos o que los que tomamos un lugar a la fuerza. ¿Amén? ¿Sí me sigue? ¿Alguna duda aquí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces vamos a ver otro punto que es dominio sobre la vida. No, este no. Este no. Este ya es más difícil. Este lo vamos a ir comprobando conforme vamos caminando. Dominio sobre la carne. Este todavía nos toca a nosotros. Dominio sobre la carne. Vamos a ver Romanos 6:12. Y ya cuando empezamos a hacer esto, vamos a tener el dominio sobre la carne. Y es lo que va a ser un dominio propio.
¿Estamos ahí? Dice aquí, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pero dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El que reina es el que manda, es el que le vamos a hacer caso. Y nosotros vamos a tomar este dominio sobre la carne para tener y procurar el dominio propio. ¿Sobre qué? Sobre el pecado en nuestro cuerpo mortal. Ahora, antes íbamos con la corriente del mundo, hacíamos lo que la mayoría del mundo hacía, ahora nosotros vamos contra la corriente, como el salmón que va contra la corriente, aunque su vida depende de ello, porque el salmón ya nada más están los osos esperándolos para comérselos, igual nosotros vamos contra corriente. Nada más que la ventaja que tenemos nosotros es que a nosotros Dios nos cuida y pues al salmón también, pero no a todos, ¿verdad? Nos sirven para alimentar a los osos y nosotros tenemos la oportunidad de poder ir contra corriente, pero con la protección de Dios nuestro Señor. Por eso es muy importante lo que les comento casi siempre. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Sí? El concepto de pecado es hermano, buenas tardes, perdón. No reine, dice aquí el apóstol, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Antes, ¿qué nos reinaba? ¿Quién nos dominaba? El enemigo, el mundo, el pecado, la carne. Por eso aquí dice, no reine. Y otra parte también dice, no se enseñoree. ¿Sí? Pero el que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal significa que nosotros vamos a tener ahora otro Señor. No es lo mismo tomar de lunes a viernes, que a lo mejor te tomes una cervecita, por así decirlo, allá a las 500. Ahora, si lo dejamos completamente, si dejamos completamente la bebida, pues yo creo que es mejor, ¿verdad? Pero si un día, por alguna cosa, nos tomamos una cerveza, eso no quiere decir que ya sea el alcohol otra vez nuestro Señor. Quiere decir que sí, bueno, caímos, pero nuestro Señor sigue siendo Cristo. No voy a tomar una en caso de que caí, pero reacciono, ya no tomo más, pero ya no es mi Señor. Ahora el que es mi Señor es Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, hermanos. Antes robaba, ya no más. Antes tomaba, ya no más. Antes maldecía, ya no más, ¿sí? Pero ya no va a ser nuestro rey. Ya no nos va a gobernar. Estamos en Romanos 6:12, Oscar. Romanos 6:12. Estamos viendo el tema de procurar el dominio propio en nuestra vida. Y aquí la instrucción es, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no vamos a volver a resbalar, no vamos a volver a caer en lo que hacíamos antes. Tenemos que estar bien firmes para que ya no reine, ¿de acuerdo? Mire, por ejemplo, su servidor era de ley, me gobernaba el vicio viernes, sábado y domingo, y luego todo el lunes me la curaba. Si había chance entre martes, miércoles y jueves, igual. Entonces, esto era un reinado de alcoholismo, ¿sí? Ahora me dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo estoy procurando el dominio propio? Pues no volviendo a tomar. Lo evito. Que no me domine. Amén. Entonces, igual, en cualquier área de la vida, usted en su mente, o usted sea, ¿cómo se llama? Autocrítico, y usted diga, pues yo tengo problemas con esto, ya no voy a dejar que reine.
que me domine. Porque vimos en 1 de Corintios 6:12 que ya no nos vamos a dejar dominar. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, todo lo que está en este mundo lo podemos hacer, pero siempre y cuando no nos domine. Por eso, este pastor que les dije la otra vez, que él dice que se tomó una corona y lo quería defender uno de sus discípulos y que dijo, no, ¿por qué me defiendes? Yo me estaba tomando mi cerveza. Ese hombre, pues no deja que lo domine el vicio. Lo toma como bebida de moderación. ¿Sí? Ahora, él va a dar cuentas a Dios. ¿Sí me sigue? Pero, por ejemplo, yo que sí tuve problemas con eso, ya no lo quiero volver a tomar. ¿Para qué? Para poder dominar y procurar el dominio propio. Y cada uno en nuestra área. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué querrá decir aquí el apóstol? Que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué nos querrá decir aquí? Lo más limpios posible ante la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué hacíamos antes, por ejemplo, para presentar nuestro cuerpo al pecado? Infinidad de cosas, ¿verdad? Todos sabemos lo que era malo, no lo vamos a mencionar, pero ahora lo vamos a empezar a hacer a un lado, todo empezarlo a quitar lo más que se pueda. Siempre que lo que más nos domina es donde más nos va a atacar Satanás. Lo que en su momento fue nuestra debilidad, ahí nos va a volver a atacar. Mire, por ejemplo, cuando yo me ponía a tomar, lo que le decía viernes, sábado, domingo y hasta el lunes, y luego se ve chance toda la semana. Cuando dejé de tomar, me presenté al Deportivo 3 meses después. Fue un ayuno de 3 meses de alcohol. Entonces vuelvo a ir a raquetear y todo. Y los que antes no me querían invitar ni una cerveza, ahora me aventaban hasta la botella de tequila. Me ponían las cervezas. Órale, échate una. Sí, ahorita. Y nunca me la tomé, hermanos. Pero, ¿qué va a hacer Satanás? Nos va a seguir atacando. Nos va a seguir buscando. Igual en el matrimonio, igual en la familia, igual en el trabajo, cualquier área que hayamos sido muy débiles, ahí nos va a seguir atacando el enemigo. ¿Por qué? Porque él conoce nuestra debilidad. Entonces debemos de estar bien vivos. Por eso aquí nos dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Un instrumento de justicia ahora, pues es lo que estamos haciendo. Su servidor impartiendo la enseñanza, ustedes escuchando, viniendo como la palabra de Dios nos dice que nos congreguemos, y esta es una muestra de presentar nuestros cuerpos como instrumentos a Dios, instrumentos de justicia. ¿Sí? Cada vez que venimos ante la presencia de Dios, Él nos sigue apartando cada vez más para Él. Siempre nos va a apartar. También por eso la importancia de que nos presentemos a todos los servicios. ¿Por qué? Porque mientras más nos llenamos de la palabra de Dios, más nos aparta y empezamos a tener nuestro dominio propio. No es lo mismo que yo siga ejerciendo lo mismo sin venir a la iglesia, a que lo deje de ejercer aquí y luego salga. Ya una parte, mínimo 2 horas, dejó de pecar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el que todo lo sabe por qué nos deja las instrucciones. Ahora, si después le añadimos otras 2 horas en la semana, ya son 4. ¿Sí? Sin pecar. Y luego, si nos ponemos a leer y a orar en casa,
pues ya mínimo es otra horita diaria, otra horita. Y ahí vamos dejando de ¿qué? De pecar. Y vamos procurando el dominio propio. Por eso aquí nos dice que nuestros miembros a Dios los presentemos como instrumentos de justicia. ¿Amén? ¿Será sabio nuestro Señor? Mucho, ¿verdad? Nada más que como somos muy rebeldes, no lo queremos ver. Pero cuando una vez me dijo uno de mis pastores, el primero, mira, cada vez que vienes a la iglesia, Dios te aparta cada vez más del pecado. Y yo me quedé pensando y dije, pues sí, la verdad sí. ¿Por qué? Porque si no voy a la iglesia, por ejemplo, el tiempo que ocupaba ahí para ir a la iglesia, por así decirlo, el viernes de oración, en la noche yo estuviera en mi casa, acostado, viendo la televisión. Y a lo mejor hasta peleándome con alguien. ¿Sí me sigue? ¿Por qué? Porque en casa pues tenemos con quién pelear, ¿o no? En todos lados, pero aquí nos mantenemos mínimo 2 horas sin pelear. 2 horas sin ver un programa que no nos edifica. 2 horas sin maldecir. 2 horas sin muchas cosas. ¿Amén? Por eso es importante y esto es muy bueno para nosotros porque vamos procurando el dominio propio. Amén. Y luego lo que les decía y lo que siempre les he comentado, aquí está en el 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, fue porque cumplió con toda la ley. ¿Sí? En un principio, cuando yo empecé a caminar con Cristo, yo me molestaba mucho porque, les digo, estoy cambiando mi manera de ser, pero me molestaba mucho porque decía Cristo, yo vine a cumplir, no a abrogar la ley. Pero Él, entonces cuando yo lo leo, me lo tomo personal y digo, no, pues todos tenemos que cumplir con toda la ley. Pero después veo esto, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si ya no estoy bajo la ley y ahora estoy bajo la gracia, entiendo que el que pagó y el que cumplió toda la ley es nuestro Señor. Y hallo, como dice Pablo, que yo no puedo cumplir con toda la ley. Simplemente el día de hoy ya fallé. El día de hoy ya fallamos. Por una o por otra cosa, todos hemos fallado en alguno de los 10 mandamientos. Y en el más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dice aquí, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero luego dice el apóstol, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y rotundamente nos dice, en ninguna manera. Tenemos que ir cumpliendo también con la ley, bajo la gracia, en mi vida. Ya les había explicado que la ley es para cumplirla como persona, en lo personal. No se la puedo aplicar a ninguno de ustedes. Yo no puedo aplicarles la ley, ni ustedes a mí. ¿Sí? Pero sí les puedo dar la gracia de parte de Dios. Eso sí, de gracia recibiste, da de gracia, nos dijo el Señor Jesús. Entonces, podemos comprendernos, podemos ponernos en los zapatos de la otra persona, del hermano, de la hermana, y comprendernos para no juzgarnos y para no pecar por juzgar. Amén. Pero lo más importante para nosotros, que es lo que vimos aquí en el 12, en el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no lo vamos a obedecer en lo malo, sino ahora vamos a cumplir con toda la voluntad de Dios nuestro Señor. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Ahora, acordémonos, para que hagamos estos ejercicios en casa, aquí son 2 horas que ya dejamos de pecar, aquí. En el transcurso no, en el transcurso no lo aseguro, pero aquí sí puedo creer que son 2 horas. Ahora, en casa, ¿qué podemos hacer para procurar el dominio propio? Si ya vimos este ejercicio, ¿qué podemos hacer? Orar.
¿Qué más? Escuchar alabanzas. ¿Qué más? Buscar prédicas también. ¿Qué más? Leer la Biblia. ¿Qué más? Recapitular enseñanzas. O sea, darle tiempo a Dios también en el hogar. ¿Sí? Un consejo que yo recibí en la iglesia bautista cuando empecé a estudiar. Aparten un tiempo para Dios. Siempre. Todos los días. Si nosotros apartamos un tiempo para Dios, estamos procurando también el dominio propio. ¿Por qué? Porque como les dije, dime, Lalito. El domingo tuvimos una experiencia, les quiero compartir rápido. A ver, adelante, hermano. Lo que pasa es que ahí a Sí. que íbamos de salida con la gente Ey, y siempre poníamos canciones del mundo, que son también gratas, ¿no? Pero nos gustó mucho porque todos compartimos, pusimos alabanzas en la camioneta. gloria a Dios. Y dice Samuel, que íbamos de Uber todos, era el chofer, dice, Sí. primera vez, bueno, yo soy pastor, pero que vamos todos y todos íbamos poniendo alabanzas, pero lo más maravilloso, las íbamos cantando. Amén. Entonces, pues imagínate quién iba a ir con nosotros. Gracias, Señor. Y entonces, Gloria a Dios. compartir ese bonito- Bendito sea el Señor. No, y es muy bueno porque ya están en el mismo sentir. Todos, Es la misma sintonía. los O sea, niños. los niños también, ¿no? Benditos instrumentos de Dios. También los niños. Hay una canción de Fermín Cuarto donde habla acerca de la sintonía con Jesús. Ese tremendo, ya ven que era de Control Machete, se volvió cristiano, siguió cantando para Cristo, pero ahora es pastor. Y él tiene una donde habla que podemos entrar en sintonía con Cristo. Y a mí me encantó. O sea, yo empezaba mi camino en el Señor. Y cuando yo escuché esa alabanza de parte de Dios por medio de Él, me gustó mucho. Todavía me movía todavía me mueve la música, ¿verdad? Pero en ese tiempo me movía más. Y vamos todos en sintonía con Cristo Jesús. Entonces, una recomendación, por ahí anótele, aparte tiempo para Dios en su hogar. Amén. Perfecto. Vamos a ver entonces también que podemos procurar el dominio sobre nuestra lengua. Vamos a ver Santiago capítulo 3. Santiago 3, versículo 2. Santiago 3:2. Amén. Dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjese bien nada más lo que hace la lengua. Pero dice aquí, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué tan difícil es dominar nuestra lengua? Y más cuando nos hieren y cuando estamos ya a punto de que sentimos la ira en el estómago, en el abdomen, y luego queremos contestar, se nos calienta la cabeza y luego queremos contestar. ¿No les ha pasado? Porque a mí me pasaba muy seguido. Todavía de repente se me prende así la cabeza, pero trato de dominar todo eso. Pero, qué difícil es dominar la lengua. Ahora a veces las mujeres, divinas mujeres, con sus sutilezas. ¿Cómo nos atacan, más varones? Abnegados y sumisos que somos, y cómo nos atacan con esa lengua así bien tenue, así bien suavecito, pero wow, llegan hasta, parecen la espada de dos filos, hermanas, llegan hasta casi hasta los tuétanos y nos hacen enojar, pero tenemos que dominar eso para no contestar inmediatamente. En el tráfico también, luego queremos contestar, en el trabajo, ¿sí? Todo nos parece mal y todo lo queremos refutar, ¿sí o no?
Debemos de tener mucho cuidado. Vamos a tener que hacer, pero ¿cuál es la recomendación aquí para nosotros? Mire, vamos a ver el número 1. El número 1 donde aquí nos habla por qué, cómo podemos nosotros tratar de dominar la lengua. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué nos dirá aquí el apóstol que no nos hagamos maestros muchos de nosotros? No pensemos que estamos, que nadie hacemos nada más. De alguna manera todos la regamos, como decimos. Todos la regamos, ¿verdad? Hola, buenas tardes, buenas tardes. Ay, ¿ya viste mis mensajes? No lo escuché, perdón. Gracias. Dice aquí, no os hagáis maestros muchos de vosotros, Santiago 2:1, hermanos. Santiago 2:1, digo 3:1, perdón, Santiago 3:1, donde dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuando nos sentimos que lo sabemos todo, es cuando hablamos. ¿Sí? Por eso dice aquí, que no nos hagamos muchos maestros, no nos queramos sentir que lo sabemos todo o hacer menos a la otra persona, porque luego dice aquí abajo en el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, esto lo dice aquí para la iglesia, que no seamos muchos maestros también. Todos queremos opinar, todos tenemos la mejor idea. ¿Y sabe qué? Yo creo eso. Pero hay maneras de presentar las buenas ideas. ¿Sí me sigue? No decírselo a otra persona, sino realmente tomar la autoridad y hacerlo. Viene y me consulta, yo le doy carta abierta, que usted tome, haga lo que es necesario y mire, así nos edificamos mejor. Pero no decirle al otro o a la otra, mira, esto está mejor, esto así, esto así, yo creo que esto, yo creo que lo otro, porque entonces empieza ¿qué? La murmuración, y eso tampoco le agrada a Dios. Por eso dice aquí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y el problema es que no lo vamos a recibir cuando estemos ante la presencia de Cristo, es aquí mismo. Aquí mismo recibimos esa condenación. Todo el tiempo, la mayor parte, no lo voy a decir que siempre, pero la mayor parte del tiempo, aunque yo veía las fallas, procuraba siempre quedarme callado. ¿Sí? Nunca le comenté a nadie en la iglesia, solamente al pastor. Yo llegaba con él, hablaba con él y ya me exponía lo que podíamos hacer. Pero nunca le estuve hablando, casi nunca, mejor dicho, no voy a decir nunca, casi nunca hablé con la gente del pastor, tampoco de los maestros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios con lo que tenemos. ¿Sí? Uno de los principios es precisamente eso. Queremos servir a Dios, iniciemos donde estamos y con lo que tenemos. Ese es un principio elemental. ¿Por qué? Porque había un hermano que le dijo a un pastor, pastor, ayúdeme a orar para que me den mi herencia, y cuando me den la herencia que voy a recibir, voy a dar una buena parte para la obra del Señor. Y luego le dijo el pastor, ¿estás seguro que le vas a dar? Sí. Dice, ¿ahorita cuánto ganas? Dice, gano el mínimo. Le dice, ¿y 10 más? No. ¿Por qué no 10 más? Porque gano muy poquito. Dice, si ahorita no das, ¿tú crees que cuando tengas vas a dar? No, ¿verdad? Por eso con lo que tenemos debemos de iniciar. Si gano 50 pesos, ¿cuánto es el diezmo de 50 pesos? 5 pesitos. Ahí está mi diezmo. ¿Sí me sigue? Y ahí empezamos a dar. Empezamos a ser obedientes. Empezamos a tener ese dominio propio para empezar a soltar aquello que en un tiempo pues no lo soltábamos. Muchos no lo soltábamos. Otros muchos, pues bueno, los que siempre lo han hecho, gloria a Dios. Pero este es un servidor que yo no lo hacía, empecé a hacerlo de esa manera. Tener dominio propio sobre mi avaricia.
¿sí? Y sobre muchas cosas más. Pero si empezamos con lo que tenemos, vamos a ser siervos, dice la palabra, que fieles. ¿Me sigue? Ahí empieza mi dominio propio. Por eso Dios nos invita siempre a tener este tipo de actitud, de dar, siempre dar. Amén. No los veo muy contentos. Amén. Ok. Perfecto. Vamos a ver 1 Corintios 6:12, que es una de las lecturas donde empezamos a leer, la principal. Y aquí nos lleva otra vez a ese dominio propio. 1 Corintios 6:12. Y aquí también vamos a tener dominio sobre la lengua. Porque todo me es lícito. (6:12) ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De ninguna de las cosas nos vamos a dejar dominar. Por eso le digo, yo antes casi nunca hablaba, ¿verdad? No le puedo decir que nunca, porque voy a estar pecando de mentiroso, pero casi nunca hablaba. En cuestión de la lengua. Hola, buenas tardes, bienvenidos, qué gusto verlos. Pero casi nunca hablaba. ¿Por qué? Porque todo sistema tiene falla, pero en la cuestión humana. En la cuestión técnica o la cuestión ya de estructura, podemos ver que es perfecta, mas sin embargo también tiene sus fallas. Mire, por ejemplo, yo estaba platicando con mi tío y me decía que uno de sus antiguos patrones, en vez de ganar dinero con el maquinado, estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque él hacía sus tiempos de maquinado y todo conforme a la computadora, que es algo bueno. Se hace un plan y checa más o menos cuánto tiempo es lo que se llevan, pero se les pasa siempre un detalle. Por ejemplo, un detalle que le hizo ver mi tío a este ingeniero es que en el cambio de herramienta se pierde tiempo, ¿sí? Y luego cambia la herramienta y hay que volver a reajustar. Todos esos tiempos son tiempos muertos que no se cobraron. El sistema que ellos tenían era bueno, pero perdió algunos detalles. Entonces, ¿qué pasaba? Había pérdida para el ingeniero. Cuando le hace ver esto mi tío, él le agradece y aumentó los costos, entonces ya tenía ganancia para él. ¿Sí me sigue? Igual, todo sistema tiene una falla. Porque a veces se nos van detalles, pero podemos colaborar para que esto funcione cada vez mejor. ¿Amén? Por eso el no hablar es muy importante, pero sí lo podemos hacer de la manera correcta. Él fue ¿con quién? Con su jefe directo. Le hizo ver, ¿sabe qué, ingeniero? Mire, pues esto y lo otro y aquello, se lo presentó y él hasta le agradeció, le dijo, no, está muy bien, gracias, Gerardo. Pero vamos a ver, vamos a hacerlo de la mejor manera. ¿Ven? Para poder ir ejerciendo dominio propio también sobre nuestra habla. Muchas veces esto nos mete en muchos problemas. A veces van y se desahogan con nosotros, no nos piden el consejo y luego lo damos. Y la gente se molesta. ¿Sí o no? Se molestan. A lo mejor con justa razón o a lo mejor injustamente, mas sin embargo, si no nos pidieron el consejo, no lo tendríamos por qué haber dado. Conforme al versículo anterior, no nos hagamos muchos maestros porque vamos a recibir mayor condenación, porque muchas veces cuando hablamos ofendemos, aunque no queramos. ¿Sí? Estamos viendo la serie Mamá. ¿Sí lo han visto algunos? Yo soy bien pecador, ¿eh? Y estamos viendo en casa, que es su casa, la serie de Mamá, y hay una güera que es así muy espontánea para hablar. Y le digo a mi esposa, mira, aguas,
¿A poco sí soy? Le digo, vela, mírala, analízala. Entonces, ella habla espontáneamente, es la verdad, pero hiere, lastima. No tiene las palabras a veces apropiadas o más correctas para poder presentar lo que es verdad, ¿sí? Pero ya hirió a las personas y luego ya por ahí se arma un pequeño problemita. Mas, sin embargo, a lo que voy es esto, que luego no nos piden el consejo o no nos piden que seamos claridosos y lo somos y lastimamos, aunque sea la verdad, hermanos. ¿Sí me sigue? Por eso, todas las cosas me son lícitas, podemos aconsejar, claro, pero cuando nos lo pidan. Podemos opinar, claro que sí, pero cuando nos pidan la opinión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, si somos de los que estamos acostumbrados a dar el consejo sin que nos lo pidan, vamos a empezar a frenarnos. Freno, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando ya nos pidan el consejo, entonces sí lo damos. Mire, por ejemplo, llegó una compañera cuando todavía estaba en el área laboral y me empieza a comentar lo que estaba viviendo con su expareja y yo luego le dije, no, pues está la ley, ¿eh? Para eso están las leyes y ya le empecé a instruir. Dice, pero es que yo no quiero eso, Víctor. Le digo, entonces, ¿qué quieres? Es que yo quiero estar en paz. Ah, bueno, entonces vamos a orar. Ponlo la pedrada, ¿por qué? Porque ella no quería eso. Ella quería estar en paz, ya estaba hecha la ruptura, quería que la dejara en paz porque no la dejaba en paz. Bueno, vamos a orar para que el Señor la aleje. Y empezamos a orar. Y ya después ella anduvo muy tranquila, ya no tuvo problemas con su expareja y asunto arreglado. Ahí también hay que estar prudentes. Así es. Por eso todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y es bueno que queramos ayudar, pero tenemos que ver el tiempo también. Y preguntar más. Primero escuchar qué es lo que nos están diciendo para ver qué es lo que están queriendo para su vida. ¿Sí? Porque, por ejemplo, con esta compañera que yo luego le dije, pues vamos con la ley y esto y lo otro, ella lo que quería era estar en paz, ella buscaba un consejo verdaderamente espiritual, que también el que le diera espiritual, pero no era el que ella anhelaba. Entonces, le di, ya después nos pusimos a orar conforme a lo que ya me expresó más claramente y hubo más bendición. ¿Amén? Por eso, prudencia, escuchar, un poquito más de lectura, de oración, ayuno, porque también el ayuno nos da una receptividad extra para escuchar a las personas y después poder dar el consejo. ¿Amén? ¿Alguna duda en este punto? ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, vamos a ver el último punto que es dominio sobre una virtud de enseñanza. Mire, segunda de Pedro 1:5. Aquí ya nos va a dar esta enseñanza un poquito más como un esquema para podernos conducir. Vamos a leer del 5 al 7. Y esta virtud es cardinal. Esta virtud, no, segunda de Pedro, Lalito, segunda de Pedro 1:5. Esta virtud es para que nosotros vayamos siguiendo los pasos, casi todos los que vimos anteriormente. Y dice la palabra de Dios, ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Mire lo que le estaba diciendo ahorita, al conocimiento dominio propio también, ¿verdad? Entra con lo que le estaba diciendo, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y así también vamos ejerciendo el dominio propio. Aquí entra, por ejemplo, cuando estamos dando un consejo en el equipo, bueno, hablamos como padres, Uh-huh. que, pues, bueno, tenemos varios hijos y a veces damos un consejo
fuerte. Entonces mejor aplicar con afecto fraternal y amor. El consejo puede cambiar, puede ser más efectivo. Claro, sí, hermano. Y más con nuestra familia. ¿Dónde está la principal batalla? En nuestra familia. ¿A quiénes herimos más? ¿Quiénes nos hieren más? Nuestra familia. Y aquí es donde tenemos que usar esto. Primeramente ser diligentes. Y luego añadir fe. Y luego virtud. Y luego de la virtud conocimiento. Y después dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Lo que le comentaba ahorita. Luego quise sacar mi conocimiento, pero no tuve paciencia. ¿Sí? Y no la lastimé, pero no era lo que ella buscaba. ¿Sí? Por eso muchas veces lo más importante para nosotros es tener todo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos gana la ira. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero si ya voy enojado o enojada y hago una corrección, la voy a hacer incorrectamente, aunque tenga la razón. ¿Por qué? Porque la ira me va a cegar y no voy a dar la corrección como debe de ser. ¿Sí? Y en todos los sentidos, ya sea con los hijos. El consejo para con los hijos, porque que nos sacan de nuestras casillas, nos sacan, es primero calmarnos. Y después, si ya requiere de un chanclazo, un cinturonazo, un varazo, hacerlo sin ira. No enojados. ¿Mande? ¿Y cómo controlamos? Ok. ¿Cómo controlamos la ira? Perfecto, muy buena pregunta. Primero vamos a ser diligentes. ¿Cómo es una persona diligente? Se deja guiar, ¿sí? Entonces, si yo soy ahora hijo de Dios, llamado cristiano porque soy un pequeño Cristo, ¿Cristo qué haría? Escucharía. ¿Qué más? Pero ya estás enojado, por ejemplo, en el caso de nuestro hermano Oscar, ya estás enojado. ¿Cristo qué haría? Cristo también se enojaba, ¿eh? Cristo volcó las mesas de los cambistas en la iglesia. Mas, sin embargo, no pecó. Aquí quiero que vean esto. Soy muy claro porque, acuérdense, hay que santificar siempre al Señor. Él no pecó. Se enojó, pero no pecó. Cumplió con el mandamiento. Airaos, mas no pequéis. ¿Sí? Él volcó las mesas, ¿sí? Y les dijo, esta casa es llamada casa de oración. Con eso les dio a entender, sálganse de aquí. ¿Sí? Ahora, con el ejemplo del Señor, ¿qué harías, Oscar? ¿Cómo te controlarías? Mira, yo les dije, yo apliqué lo primero una vez esto, la primera vez que estaba bien enojado y mi hijo estaba de testigo, estaba chiquito, me puse a llorar. Me imaginé lo que les iba a hacer y me puse a llorar y papá, no estés triste, no hijo, estoy contento, y también a la niña, claro que estaba triste, pero yo estaba controlando mi ira. Me puse a llorar así literalmente, de coraje y de lo que podía hacerles. Tristeza, coraje, o sea, se me mezcló todo se me mezcló. ¿Por qué? Porque lo que menos quería era hacerle daño a mis hijos. ¿Sí? De por sí a mí ya me lo hicieron. En un tiempo ya se los hice. Ya no lo quería hacer. ¿Sí me sigue? Por eso me puse a llorar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que nos funciona. Yo te comparto, me puse a llorar. Si orando tienes chance ya cuando estás enojado o enojada, adelante. Pero yo creo que es muy difícil orar ya cuando estamos enojados, ¿verdad? Contar hasta 1000. ¿Mandé? Contar hasta 1000. Contar hasta 1000, 2000. Pero hay cosas que podemos hacer para no lastimar a los que están cerca de nosotros.
No guardé esta captura, no le tomé captura, pero me gustó mucho porque yo me identifiqué con esa parte. Si estamos molestos, hagamos lo que tengamos a la mano para no lastimar a los que tenemos enfrente. Apartar también es bueno. Un rato, apartarnos, nos salimos, caminamos, nos tranquilizamos, queda el aire y luego ya nos regresamos y ya entonces sí, sin ira. ¿Por qué? Porque sin ira entonces ya va a ser una llamada de atención, no va a ser castigo. Con ira castigamos. ¿Mande? Sí, también es una golpiza, pero es lo que dice la hermana Miriam, sería una golpiza, ya no sería una llamada de atención. Entonces, si nos calmamos, ya va a ser una llamada de atención, no un castigo o golpiza, como dice nuestra hermana, ¿sí? Pero sin ira. Sí, por ejemplo, la chancla voladora que hemos visto ahí en el Face. Porque luego también te agarran a medida. Sí, no, por eso les digo, pero sin ira, porque estamos para qué, para educar, para dirigir a nuestros hijos. Y por ejemplo, la vara de Moisés, cuando la levanta en el mar para que se abra, es señal de autoridad, ¿sí? Por eso a nosotros se nos recomienda tener una varita, nunca con la mano, con la chancla, cinturón o vara, pero nunca con la mano, Con la cuchara. la cuchara, O el palo de la escoba. o hasta con la jarra. Pero acordémonos de esto, hermanos, hermanas, sin ira, que no estemos enojados, porque entonces acabamos a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Amén? Mire, por eso dice aquí, ustedes también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud. La fe va a ir acompañada de una virtud, de algo que me ayude a no equivocarme con las personas. ¿Sí? ¿Qué hijo? ¿Qué tiene? Ah, pues no me acuerdo, recuérdame bien. ¿Cuál gato? Otro gato. ¿Eh? Ah, ya. Me dice mi hijo que les comparta lo siguiente. Hay un video que está corriendo en las redes de un gato. Un hombre en Europa agarró un gatito, lo metió en una licuadora y le prendió y lo mató en la licuadora para que cuiden a sus hijos de que no lo vean. Es muy traumante ese video. Ahorita está más en TikTok, pero parece que ya está entrando en otras redes de TikTok. Ya saben que se comparte y se comparte y se comparte. Entonces tengan precaución con sus hijos. Nosotros lo vamos a ver, lo vamos a sentir feo, pero los niños se van a traumar, hermanos. Para que tengan cuidado con ese tipo de video. ¿Cómo se llama el gato qué? El gato en la licuadora, así se llama el video. Ok. Para que tengan mucho cuidado con los nenes, más que nada. Nosotros podemos soportarlo, pero los pequeñitos no. ¿Sí? Entonces, También pueden meter los perros al microondas. también. Como le pasó a un perro que nadie tenía. ¿En serio? Uy, no. Cuidado. Bueno, por eso fue descuido. Acá fue completamente... No. Bueno, acá fue un adulto y acá fue un niño. Ah, ya. Ah, más triste. Bueno, pero el niño todavía no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, pero no saben tomar buenas decisiones. Por eso la mayoría de edad, qué bueno que tocamos este tema, es muy importante que todos lo conozcamos. ¿Por qué? Porque pensamos que sí saben hacer lo bueno y lo malo, pero nuestros hijos no saben lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque ellos actúan porque todavía no saben tomar decisiones. Por eso la mayoría de edad es para que ya nos consideran que sabemos tomar decisiones después de los 18 años. En Estados Unidos es hasta los 21 años, ¿sí? Pero aquí en México es hasta después de los 18. ¿Por qué? Porque antes de los 18 años no tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones. No hay madurez. Sí, bueno,
Aquí está Lalito, sí es cierto, si así estamos equivocándonos de adultos. Ahora imagínense un joven de 15, 16, de 8, de 7 años, un niñito. No tenemos la capacidad, en serio, se los digo con todo mi amor y con todo respeto, no hay capacidad para tomar buenas decisiones. Por eso, así es, por eso necesitamos padres, ¿sí? Necesitamos padres y necesitamos ser estos padres con dominio propio. Este dominio propio nos va a ayudar también a nosotros a poder frenarnos en muchas circunstancias que nosotros creemos que pueden entender, pero que nuestros hijos no entienden. Aquí miren, esto a mí me ha ayudado mucho. Todavía me equivoco, pero cada vez menos. Pero a mí me ha ayudado esto. Dice la palabra de Dios, les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos: un escriba docto es aquel que saca cosas viejas de su baúl y cosas nuevas de su baúl. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué hacía yo a su edad? ¿Qué hacía yo a la edad? ¿Cómo pensaba la edad de mi hijo, de mi hija? ¿Cuáles eran mis pensamientos, mis actitudes, mis motivaciones? Todo aquello que yo creía que era bueno, tengo que trasladarme a ese tiempo con mis hijos. Y así voy a poderlos entender más. Por eso, a la fe, añadirle virtud. ¿Sí? Yo también me equivoqué de pequeño, hice muchas cosas malas, mis hijos lo están haciendo, pero voy a entender por qué lo están haciendo. ¿Sí me sigue? En cambio, si a mi fe no le pongo virtud, pues en el nombre del Señor y ahí te va el barazo, y enojado, entonces, imagínate, ¿ves? ¿Verdad que sí es hasta irrisorio? Ahora, para nosotros es así, pero para el niño o la niña, asustamos y los traumamos. Por eso les digo, ya no sería corrección, sería un castigo. ¿Sí me siguen? Igual con los adultos. Porque mire, usted puede ver este cuerpo de un hombre adulto, pero puede haber un niño todavía aquí. Hay muchos niños atrapados en cuerpos de adultos. Tristemente, hermanos, ¿por qué? Porque no se han tomado la responsabilidad ni la madurez para enfrentar la vida. Todavía los daños del pasado los seguimos cargando y los cargamos, le digo, porque yo los cargué muchos años. Por ejemplo, el culpar a mi papá, yo lo culpé muchos años. Después que recibí a Cristo, que fue a los 37 años, imagínense, 37 años culpando y culpando a mi papá, y después de los 37 todavía me tardé otro poquito y ya descansé al ya no culparlo. Pero un hombre de 37 años culpando a su padre, ¿cómo se ve? Pésimo. Un niño atrapado en un cuerpo de hombre. ¿Por qué? Porque no tomamos la responsabilidad de nuestros actos. Somos responsables de nuestros actos. Mire, este problema es el problema que se suscitó en el principio. ¿Yo por qué culpé a mi papá? ¿Por qué me diste a mi padre, Dios? Él tiene la culpa. ¿Quién lo hizo? Adán, la mujer que me diste. ¿Sí? Y cuando nosotros nos hacemos responsables y empezamos a tener o procurar el dominio propio, ya no culpamos a los que están fuera de. Ahora tomamos la responsabilidad de lo que estamos realmente haciendo. Nos hacemos responsables. ¿Sí? Si mi hijo o mi hija salen mal, es parte de mi culpa. No nada más es de mi hijo o de mi hija. Ahora ella también toma sus decisiones, o él, y también tiene su culpa. Yo tomo la mía, él que tome la suya, o ella. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Por eso el dominio propio nos va a ayudar a tener mejores hijos. Cuando no le pegué a mi hija, cuando me dijo mi esposa, mírala, y que así siempre es. Yo hablé con ella, me dijo, nada más. ¿Qué tiene? Si eso nos hace ahorita, ¿qué será después? Le digo, no, es que ahorita le estoy dando lo que va a hacer después. Si yo le pego por lo que hizo, ella va a responder peor después. ¿Sí? Pero si la aconsejo, le hablo, la oriento, ella lo va a hacer después con mis nietos.
una conciencia que hay un embarazo a tiempo. También, sí. Ya después si lo necesita, pero ahorita, por ejemplo, ya tenía 14 años. No, a eso me refiero. O sea, Entonces, y ya pasó por ese proceso. sí. Entonces, ahorita lo que se necesita, lo que necesitamos los adultos más son una buena orientación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, las palabras de hoy son la bendición o el pecado de mañana. Mis pensamientos también son la bendición o el pecado de mañana. Hablando del dominio propio, si domino mi hablar, que es lo que estamos viendo también ahorita, mis palabras, que son una oración directa al Padre, directamente a mi hijo o a mi hija, van a ser la bendición o la maldición de mañana. Por eso, si yo la oriento, ella va a orientar, porque yo le di bendición al orientarla. No es nada más te bendigo, no, tengo que hacer algo para que ella aprenda en el transcurso de su vida o él y ellos lo apliquen después. Lo que estamos aprendiendo ahorita también. Y yo sigo aprendiendo, dime hermano. Y también en esa parte tenemos que estar conscientes de que, si bien es cierto, somos como es una cadena, ¿no? Porque dices, no, pues yo le pego a mi hijo porque a mí me pegaron. Así es. Pero tenemos que tener la conciencia de que hay que romper esa cadena. Amén. Ser pacientes, tener más cordura con los hijos para no caer en ese error. Amén. Así es. ¿Sí? Y es con la enseñanza, miren. Cuando yo vi que tenía que corregir a mi hijo con vara, yo lo empecé a hacer, pero yo no vi buenos resultados. Entonces yo le dije al Señor, Señor, pero nada más está la vara. Entonces me llevó a Proverbios también, donde dice, corrige al muchacho en la disciplina del Señor. Entonces primero es en la disciplina del Señor y después ya el último con vara. ¿Cuál es la disciplina del Señor? ¿Cómo nos educa el Señor? Con amor, con paciencia, con entendimiento, con buenos consejos, con promesas, con cumplir promesas y con todo lo que Dios ha provisto para nuestra vida. ¿Sí? Igual nosotros lo tenemos o lo podemos hacer con nuestros hijos. Aquí es donde rompemos las cadenas de impiedad. Lo que dice nuestro hermano Oscar. A mí me pegaron, a ti te pego también. Ahora, de vez en cuando no es malo. Y sin ira. Pero si lo hago todo el tiempo, es un estilo de vida y ya no es bueno. ¿Sí? No nos podemos tampoco ir de este lado que nunca les pegamos, ni al otro que siempre les pegamos. Primero la orientación, la enseñanza y después la vara. ¿Sí? Porque si yo primero le doy la vara y después lo quiero enseñar, alteré el orden de Dios. Entonces, como Dios es un Dios de orden, no se nos va a dar el resultado que queremos. ¿Por qué? Porque alteramos el orden de Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, yo no puedo hacer antes lo que me dice que lo haga después. Apliqué primero vara y después el consejo, no funciona. Y vean cuántas generaciones venimos de cabezones y de maleducados. ¿Por qué? Porque primero era la vara y después el consejo. Y así no entran las palabras, hermanos. Tristemente no nos entran. Veámonos. Yo soy un ejemplo clarísimo de eso. Me daban el cinturonazo. Habían de esos cinturones que tenían hebillas así chiquitas entre el cinturón. Y con eso ya nomás veía mis piernas todas marcadas. Y ya después venía el consejo y el apapacho. Pues sí, sentía bonito, pero pues no entendía. Sí, no había una enseñanza. Si con el simple hecho de que se peleen nuestros padres, nosotros como hijos nos sentimos culpables, ay, a lo mejor porque hice esto, porque hice el otro, o porque hice aquello, como niños. Ahora si nos pegan primero y después nos quieren enseñar, pues es peor la culpa. Ahorita ya soy un adulto, ya Dios me enseñó, ya Dios me dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues mira, tu papá y tu mamá hicieron lo mejor, yo los puse como tus padres, hónralos, ámalos, ¿ok? Perdónalos, también los perdono y los sigo amando y los veo con gusto y me da mucha felicidad verlos, pero ahora yo tengo que hacer diferente. Hay que romper ese molde de impiedad, ¿sí? ¿Y cómo? Dominio propio.
Ahorita, mire, en vez de estar en su casa y llamándole la atención porque brincó en el sillón o porque le rompió un monito de porcelana o porque casi le rompe la televisión, aquí están ellos arriba felices, ustedes también, olvidándose de un pecado tremendo, amandija. A gusto. A gusto, sí, pero también librándonos de, ¿sí? Nombre de lunes a viernes. Lo podemos hacer, hermano, yo con todo gusto, yo lo puedo hacer. ¿Ustedes están dispuestos? Esa es la pregunta correcta. Yo feliz. Si a mí me dicen de lunes a domingo, yo lo hago, hermanos, créanmelo. Pero, ¿estamos dispuestos a hacer eso? Ahora, estamos aquí para aprender y lo podemos hacer. Si ahorita aquí ya aprendimos algo, lo podemos llevar a la práctica. Porque mire, ahorita los momentos aquí, 1 hora, hora y media, sin ira, sin enojo, sin motivos de disgusto. Dios nos está sanando. Dios nos está librando de, ¿sí? Por eso a mí cada vez que me hablaban y me hablaban y me hablaban, yo iba, hasta que ya también después me dijo el Señor, bueno, ahora te toca hacerlo en tu casa. Les hablo con experiencia, no les hablo al Viva México. ¿Por qué? Porque todavía me equivoqué, todavía maltraté, todavía ignoré, todavía fui como lija con mi esposa, entonces Dios me puso en cinta. Tenemos que rectificar, hermanos, por eso vamos a procurar el dominio propio. Entonces, a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Ya, ahorita ya no quiero que mi hijo siga con el mismo, ya está la virtud. Conocimiento, ¿qué dice el Padre acerca de la corrección de mis hijos? Primeramente, que no los exasperemos, porque luego los exasperamos, los irritamos y luego todavía no los surtimos. ¿Verdad? Entonces no los debemos de irritar. Ya permitimos algún tiempo, bueno, vamos a corregirlo poco a poco, no puede ser inmediato, porque ni nosotros entendemos inmediatamente. ¿Me sigue? Amén. Entonces, qué es lo que dice el Padre? Quita primero la viga que te estorba y después saca la paja del ojo de tu hijo. Lo puedo aplicar también para la enseñanza de mis hijos. Porque muchas veces el prejuicio lo traigo yo, no mis hijos. Lo traemos nosotros como adultos. Y volvemos a lo mismo. Malas enseñanzas de mucho tiempo. Ok, ya se acabó eso. ¿Ven? Ya que a la virtud le añadimos conocimiento, ¿qué más dice la palabra de Dios acerca de los niños? Que no los irritemos, que los disciplinemos en la disciplina del Señor, que después de un tiempo que ya les hablamos, entonces sí después viene la vara. Así es, también cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, ¿sí? Ahora, con lo que yo les decía, me voy a transportar a su tiempo, qué hacía, cómo lo hacía, ahora nomás le voy a añadir un poquito más de qué, de sabiduría, pero también de maldad de los hijos. ¿Por qué? Porque la maldad va en aumento, o de ignorancia de los hijos. Mire, aquí está mi hijo Manuel, y él tenía la costumbre de señalar con el dedo grosero, ¿sí? En vez de señalar con el dedo índice, señalaba con el dedo grosero, pero él no sabía que eso era malo hasta que se lo enseñamos. Pero ya en la iglesia en la que estábamos, querían que lo pusiéramos como Santo Cristo. ¿Usted cree que yo lo iba a hacer? ¿Verdad que no? Le tuve que enseñar que eso estaba mal. Ya no lo hace. Con conocimiento, y luego del conocimiento, dominio propio. Lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a ocasionar con lo que haga? Voy a preguntarme primeramente, al leer la palabra de Dios, tengo que hacer muchas preguntas, pero ya con el conocimiento y con el mal comportamiento de mi hijo, ¿qué tengo que hacer para poderlo orientar mejor? En el dominio propio, juntamente con el conocimiento, saco lo que yo hacía antes, lo que puedo hacer,
¿Y qué voy a ocasionar con lo que voy a hacer? Si luego agarro el cinturón y me lo surto, ¿qué voy a ocasionar en mi hijo o en mi hija? Rebeldía, el signo de interrogación, ¿verdad? ¿Qué hice? Porque como les digo, pensamos que ya tienen ya saben el bien y el mal, pero no lo saben. No lo saben. Yo pensaba a los 16 años, 15, 16, que yo ya sabía lo que era bueno y lo que era malo, y me fui a lo malo. Estaba más chiquillo, pero todos nos fuimos a lo malo, la mayoría. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente lo que es malo. Entonces, ¿qué voy a ocasionar con lo que voy a hacer? Ahora, no nada más con los niños, también con un adulto. Un adulto también necesita ser comprendido, necesita también que tengamos paciencia. También necesita que nosotros podamos tener una virtud para poder decir, bueno, pero yo hacía lo mismo que él o que ella, ¿sí? ¿Cómo le voy a poder ayudar? Voy a orar, voy a buscar la manera y después hablo con él o con ella. Pero un adulto es igual, necesitamos el mismo trato, hermanos. Porque mire, esto a mí me ayudó mucho también. El simple hecho de estar ante el que todo lo sabe, a mí me reduce a que sé muy poco. Y luego viendo los resultados de mi conducta pasada y todavía la actual, todavía necesito mucho del que todo lo sabe. ¿Sí me sigue? Porque por eso Él es el que todo lo sabe. Y luego hubo otro varón que dijo, ningún hombre aquí en la tierra, ninguno va a tener el conocimiento pleno de Dios. Uy, ¿saben cómo descansé, hermanos? Como no tienen una idea, porque eso me metía presión, me hacía ser un hombre intolerable, me hacía ser un hombre indolente a veces, y muchas cosas. ¿Por qué? Porque el perfecto tenía que ser su servidor. Dominio propio, ya no lo soy. Gracias a Dios. Ahora descanso en Cristo porque yo no soy el perfecto, yo no soy el que todo lo sabe, yo no soy el que todo lo puedo, yo no soy el que puedo corregir a todo mundo, yo no soy el dueño de la obra, es mi Señor. ¿Me sigue? Por eso el dominio propio me ha ayudado mucho, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego del dominio propio vamos a añadirle paciencia. Ya me dominé, pero todavía tengo que ver qué voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Y a la paciencia, fíjate, mi hermano, piedad. ¿Eh? Sí es difícil, pero no imposible. No es imposible. Y a la piedad, afecto fraternal. ¿Se acuerdan de ese pastor que les dije que predicaba contra los homosexuales y contra los divorciados? Y se le divorció y le salió uno de ellos, así. Y ya le preguntaron, ¿y ahora, pastor? Dice, pues es que ya no es lo mismo cuando es tu hijo. Afecto fraternal. Es mi hijo, es mi hija. ¿Mm? Amén. Ahora, como hermanos en Cristo, tenemos que pensar que son hijos del Dios Todopoderoso. Somos hijos del Dios Todopoderoso y yo no puedo meterme directamente con ninguno de ustedes a menos que ustedes me den chance y todavía lo voy a pensar. ¿Sí? Porque las decisiones son personales. Yo decido cuándo cambio. Dios habló, Dios habla todos los días de diferente forma, a los hombres todos los días, nosotros decidimos cuándo cambiamos. Cuando por ahí dicen nos cae el 20. Entre más pronto mejor, pero a veces también las circunstancias nos son muy adversas y no vemos claramente en la tormenta. Pero en la tormenta también está Dios con nosotros. Por eso hay que tener piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. ¿Sí? Consideremos esto, hermanos, porque
Este dominio propio nos va a generar muchas, pero muchas bendiciones. Muchas, hermanos. Nos va a quitar problemas con nuestros hijos, nos va a quitar problemas con la esposa, con el esposo, con los compañeros de trabajo, en el tráfico, en todo lugar. El dominio propio nos va a ayudar para todo. ¿Sí? Y vaya que se los dice un hombre que era muy loco. Sin embargo, pues todo lleva un proceso. ¿No? Sí, claro que sí. Es un proceso y por eso Dios nos pide que tengamos dominio propio todos. No nomás nos lo pide al pastor, ni al maestro, ni a la maestra, o al papá o la mamá, nos lo pide a todos. Porque mientras más dominio propio ejerzamos, mejor resultado vamos a dar para Dios. Siempre, 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 siempre. Mire, hay un caso que ya se ha repetido muchas veces con los que se manifiestan en las calles y llega el loco que los atropella, los avienta como bolos de boliche. ¿Sí? Ya han sucedido como 4 o 5 casos de los que yo me he enterado. ¿Por qué lo hacen esos hombres? Hay mucha ira en su interior. Falta de dominio propio, falta de afecto fraternal, falta de paciencia, falta de piedad, falta de amor, de conocimiento, de virtud y de fe. Todo les falta, hermanos. Todo. Por eso dice la palabra de Dios que el amor se enfriará en muchos en esta tierra. El amor, el que nunca deja de ser. Ahora dicen que el amor ya no es conveniente, que porque el amor es malo. ¿Sí? Y pues en un tiempo yo creo que algunos pensamos de la misma forma, mas sin embargo no es así. Lo que pasa es que tenemos el concepto y la experiencia equivocada en lo que realmente es el amor. ¿O no? ¿Verdad que sí? Sin embargo, seguimos aprendiendo, hermanos. Estamos en el proceso, vamos a esforzarnos, vamos a decirle al Señor, aquí estoy, mira, Padre, yo no puedo con esto, ni con esto, ni con esto. ¿Por qué? A Dios le agrada la sinceridad. ¿Ok? Ahorita, por ejemplo, todavía me gana el hablar. No he ejercido el dominio propio en el hablar. Padre, mira, aquí estoy, el hablador. Soy yo de nuevo, Padre. Otra vez, sin poder contener mi lengua. Y el Señor va a empezar a tomar la autoridad. Pero tenemos que presentarnos ante Él como somos. Por eso, el que Jesús Adrián Romero haya escrito tal como soy, sin nada que ocultar, sin nada que temer, así nos presentamos delante de Dios. Mire, Él todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, ¿qué le voy a ocultar a Dios? ¿Para qué me esfuerzo en querérselo ocultar? Si Él me dice que me presente sinceramente ante Él para Él bendecirme. Por el miedo. Pero el amor echa fuera todo temor. ¿Sí? Por eso el poder nosotros dedicar tiempo a la lectura, a la oración, a recibir nuevos mensajes, porque eso es lo que hace el Señor, dar nuevos mensajes, a nosotros nos da la oportunidad y la garantía de ser mejores con los demás, de tener mejores resultados de los demás también. ¿Sí? Amén. Mire lo que dice en el 8, para que ya nada más cerremos y entendamos lo que Dios nos quiere decir acerca del dominio propio. Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento nos va a ayudar para darle fruto a Dios. Todo lo que queramos ofrecerle a Dios es con conocimiento. Mire, todos los hombres y mujeres de los que habla la Biblia, todos pecaron, todas pecaron. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender el Señor? Que necesitamos un Salvador, necesitamos al Maestro,
Necesitamos al Dios que nos perdona, necesitamos al Dios que nos ama, necesitamos al Dios que nos entiende, necesitamos al Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que podamos salir adelante todos. Si Él nos sostuvo en nuestra vida anterior, que no lo conocíamos, ahora con mayor razón nos va a sostener. Si Él nos amó antes de conocerlo, ahora con más amor nos va a cuidar. ¿Por qué con más amor? Mire, cuando yo hago propio el amor de Dios, tengo más protección. Antes tenía menos protección porque no tenía, además de hecho tenía cero el amor de Dios en mi vida. Llego a los pies de Cristo, el amor de Dios ahora me protege. Dios no es como el genio de la lámpara. Sal y concédeme esto. No. Dios es amor, sí, pero Dios también es conocimiento, Dios también es verdad, Dios también es la vida, Dios también es aquel que nos dice, mira hijo, aquí están mis mandamientos, aquí está la vida y la muerte, escoge, pero yo te aconsejo que escojas la vida. ¿Hacia dónde nos hacemos, hermanos? Vamos a procurar el dominio propio, ¿amén? Entonces, nada más se lo repito, primer punto, vimos dominio sobre el espíritu. Lo vimos en Proverbios 16:32. Segundo punto, dominio sobre la carne. Lo vimos en Romanos 6:12 y Primera de Corintios 6:12. Después, dominio sobre la lengua, Santiago 3:2. Y por último, dominio sobre esta virtud que tenemos nosotros como una enseñanza de autoridad, que es Segunda de Pedro 1:5 al 8 ya, porque dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Estamos bien? Sí. Pueden preguntar. No, tú como los maestros. Entonces Tú vas a preguntar. Entonces voy a hacer examen. No, miren. A lo mejor algunas cosas ahorita no son increíbles, pero si las ponemos por práctica, vamos a ver el verdadero amor de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento llega, hermanos. Hay un hombre que puso su testimonio y dice que conocía a un hombre totalmente ateo y que este hombre era muy rico y que él que era tan ateo que decía, se va a caer el avión, ni modo. A ese grado era de ateo. Y que le dijo un día, mira, traigo un proyecto en mente, pero lo único que me falta es dinero para llevar a cabo el proyecto. Y que le dijo este hombre, ay, de veras, te estás preocupando por algo por lo que ni yo me preocupo. Qué hombre de poca fe. Y tú me predicas de Dios. El ateo le dijo al creyente. Entonces, él se estaba preocupando más por lo que supuestamente necesitaba, que era dinero, en vez de confiar en el dueño del dinero. Y a veces estamos así, hermanos, la verdad. Hombres de poca fe. Nos falta confiar más en Él. Nos falta preguntarle más a Él. Preguntarle cómo hacerle, cómo salir del problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder realmente salir? Me da el consejo, pero si no lo llevo a cabo, no salgo. Pero si recibo el consejo y lo hago, salgo y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna mi corazón. ¿Sí me sigue lo que le trato de decir? ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos da instrucciones para la vida para que nos vaya bien. ¿Amén? Entonces, pues bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a poner delante de Él todo lo que hoy aprendimos. Mira, hermanos, si hay alguna circunstancia difícil en su vida, algo que todavía está por ahí poniendo tropiezo a su vida, pues póngalo delante de Dios, preséntese como realmente es, presentémonos como realmente somos. No ganamos nada
con presentarnos como los santos, 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 cuando todavía tenemos muchos problemas. La santidad es de Dios. Él nos va apartando. Él va haciendo su obra y va cumpliendo cada una de sus promesas cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad. Cuando yo pienso que lo que Dios me dijo no me sirve, no me va a servir. Pero si yo digo lo que Dios me aconsejó me va a servir, me va a venir la bendición que yo anhelo, la que yo deseo, en el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios, hermanos? Dicen muchos, los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? El tiempo de Dios, el tiempo Kairos, es cuando yo le cumplo a Dios al cumplir con su voluntad. El tiempo de nosotros en esta tierra es lo que yo pienso, creo, deseo, anhelo, pero está fuera del tiempo de Dios. Entonces, para que el tiempo Kairos llegue a mi vida, o sea, los tiempos perfectos de Dios, yo tengo que cumplir con la voluntad de Dios. Hoy me aconsejó que debo de procurar el dominio propio, lo empiezo a poner por obra. Veo lo que me dijo acerca de la lengua, bueno, entonces le voy a añadir todo lo que me dijo al último, para ya no hablar como yo les dije que ya hablaba. Ahora trato de tener un poquito más de entendimiento, paciencia, amor fraternal, comprender lo que me están diciendo. ¿Para qué? Para que Dios me hable y me dé la solución y podérselas compartir. Igual ustedes lo pueden hacer. Tiempo Kairos, ¿qué dice Dios? ¿Me sigue? Tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Estábamos fuera del tiempo Kairos. En aquel tiempo que yo estaba en mi tiempo Cronos, yo hacía lo que bien me parecía, lo que bien pensaba o lo que mal pensaba, lo que yo creía que era bueno, pero me fue muy mal. Entré al tiempo Kairos, al tiempo de Dios, y me empieza a hablar de su buena voluntad, del amor. Ahorita me habló del dominio propio. La semana pasada vimos la fe no fingida. Hemos visto también, ¿cómo se llama? Aquí tengo algunos puntos que hemos visto. Y todo lo que Dios me ha hablado, he tratado de cumplirlo. ¿Para qué? Para que Dios me ayude. Hemos visto la perseverancia también. Cómo debemos de perseverar en las cosas del Señor. Cómo debemos de esforzarnos más. Todo lo que Dios me ha estado enseñando, trato de cumplirlo, porque es el tiempo de Dios. Y las promesas que Dios tiene me han alcanzado, hermanos. Sigo batallando, no le digo que no. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me alcanzan? Porque el tiempo Kairos lo estoy cumpliendo para que el tiempo que es perfecto llegue a mi vida y la paz que sobrepasa todo entendimiento ahora está conmigo. Y puede estar con cada uno de ustedes. Las tormentas, las situaciones difíciles están presentes. Sin embargo, esas tormentas o esas situaciones difíciles con Dios son más llevaderas. Ponga delante de la presencia de Dios aquello que todavía usted ve que no ha cumplido con Él. No conmigo, con Él. Porque por más inverosímil que le parezca, lo que hoy se habló es de bendición para mañana. Hoy Dios nos dio palabras de bendición, de vida eterna. Son para nuestro futuro. El problema que tengo ahorita es porque yo me equivoqué en el pasado. Pero aún así tengo que ser responsable de mis actos para que en el futuro me vaya mejor. ¿Sí? Todavía, ahorita ya no debo tanto, debo como 30,000 pesos en el banco, y en la caja otros 30, 40, son como 70,000 pesos, pero ya no es nada, hermanos. Tomé malas decisiones, sí, la última es actual, no importa, yo tomé la decisión, tengo paz, yo sé que mi Señor me va a ayudar. ¿Por qué? Porque no le fui a reclamar a quien me metió en el problema, porque yo me metí en el problema. Soy responsable de lo que hice. Ya no puedo culpar a nadie más. Ahora
Con lo que Dios me está dando, me va mejor. Con lo que Dios nos está dando, les va a ir mejor, hermanos. ¿Sí me siguen? ¿Sí escuchan al Señor? ¿Por qué? Porque esto es para el futuro, no es inmediato. Por eso les dije, no es, concédeme esto, Padre. Sí, vamos a orar, vamos a pedirle, pero lo vamos a ver en el futuro. Ahora, si mi fe es grande, 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 y ya lo creo, a lo mejor hasta mañana me soluciona lo que yo estoy pidiendo, o lo que ustedes le pidan. Pero tengo que creerlo completamente, sin dudar. Sin dudar, dice la palabra, al que cree sin dudar, téngalo por hecho. Pero tristemente todavía dudamos. Quitemos la duda. La duda mata la fe. Bueno, no la mata, la hace a un lado nada más. La fe ahí está. Pero cuando dejo de dudar, la fe se fortalece y actúa. La fe sobrenatural. Acordémonos, hay fe para permanecer, pero hay fe sobrenatural. Y la fe sobrenatural es la que menos entendemos todos los seres humanos. Ahorita, por ejemplo, la fe natural nos mantiene. Hay diezmos, hay ofrendas, hay lo suficiente para salir adelante. Esta es una fe que me sostiene, me mantiene aquí. Pero la fe sobrenatural va a hacer cosas mayores para nuestra vida. ¿Sí me sigue? Por eso, la sana doctrina, que es muy buena, no entiende lo sobrenatural. La sana doctrina es para mantenerme dentro de. Pero si me salgo, entonces ya no es sana doctrina, ya son demonios. Es lo que dicen los de la sana doctrina. Muchos así lo toman, pero yo he visto que la fe sobrenatural me lleva a otro nivel. Y lo más importante es que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahorita el problema que tengamos no es nada ante la presencia de Dios. Nada es. Para nosotros a veces es muy grande, no lo minimizo. Es muy grande para nosotros, pero para Dios no es tan grande. Por eso muchos dicen, no le digas a Dios cuál es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios. Y así vamos a ir teniendo paz, paz, paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Amén? Entonces vamos a orar. Ponga ahí delante de la presencia de Dios lo que usted quiera poner. Usted haga ahí su altar. Hable con Él. Sea sincero con Él. Entréguele lo que le tenga que entregar. Y Él se va a encargar de nuestras circunstancias. Él es fiel. Él es el que nos da todo. Todo viene de Él. Todo. Entonces, si todo viene de Él, ya nada más tengo que obedecer para que Él me entregue aquello que yo necesito. ¿Amén? Cerremos nuestros ojos y oremos y démosle gracias al Señor. Padre bendito, en esta noche le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por invitarnos, Señor, a procurar el dominio propio. Que podamos, bendito Dios, entender que todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos convienen. Que todas las cosas nos son lícitas, pero no nos vamos a dejar dominar por ninguna de ellas, Padre. Antes nuestro Señor era el pecado, Señor. Éramos hijos del enemigo, hijos de maldad. Hoy, Padre, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos llamados hijos de Dios. Tenemos un nuevo Señor, todopoderoso, que todo lo sabe, que está en todo lugar, que no hay imposibles para nuestro Dios. Nada es imposible para el Señor. Y hoy, Padre, con este sentimiento, con este pensamiento, hoy pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que veas, Señor, nuestra bajeza. Que, Padre, que nos entienda, Señor, tal y como somos. Sabemos, Padre, que así nos ama, pero háganos entender que usted así nos ama, que usted comprende todo lo que hacemos, pensamos, creemos, y bendito Dios que usted es paciente para con cada uno de nosotros. Que usted quiere que seamos cada vez mejores, Señor. Que alcancemos la estatura en el varón perfecto que es Cristo Jesús. Y, Padre, este propósito usted lo va a cumplir. Hoy, Señor, creemos, Padre,
que usted nos va a ayudar. Creemos, Señor, que usted nos va a sacar adelante de todas aquellas circunstancias difíciles que estamos viviendo. Y Padre, sabemos que así va a ser. Yo creo, confío que así va a ser, Padre. Usted es el Dios Todopoderoso, el que reina sobre todo, Padre. Usted reina sobre la enfermedad, sobre la salud. Usted reina sobre la alegría, sobre la tristeza. Sobre todo es Rey, Padre. Sobre todo, sobre las deudas, sobre la abundancia, sobre el hambre, sobre la saciedad, Señor. De todo es el Rey. Y hoy, Padre, con este pensamiento, con esta fe, creemos, Señor, que usted nos va a ayudar en todo. Sabemos, Padre, que nos ama sin condición, Señor. Y Padre, sabemos también, mi Dios, que conforme más vayamos practicando el dominio propio, Señor, mejor nos va a ir. Más ataques fuertes, sí, pero más poder de parte de Dios, más poder en el Espíritu, más poder en su presencia, en su amor, en todo lo que estamos viviendo, Padre. Y Señor, ese depósito que tenemos todos, lo podemos usar grandemente, que es el depósito del Espíritu Santo, que tiene el mismo poder, que tiene el mismo dominio, que tiene el mismo amor, que tiene todo lo que el Padre y que el Hijo, el Espíritu Santo igual, y está en nosotros. Y podemos usarlo para bien hacer las cosas, Padre. Gracias, Señor, por este depósito tan maravilloso que ha puesto en cada uno de nosotros, en estos vasos de barro que son para su gloria, para su honra. Y bendito Dios, que nos va a ayudar, Señor, a poder seguir dando, bendito Padre, la buena batalla de ir de victoria en victoria, Señor, porque usted es Rey victorioso. Siempre nos va a llevar a la victoria, Padre. Gracias, Señor, por su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por movernos a llevar a cabo el cumplir con su palabra, Señor. Y gracias por habernos rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir. Hoy, Padre, tenemos una mejor manera de vivir. Hoy honramos y glorificamos su maravilloso y santo nombre, porque hemos visto, Señor, y comprobado su buena voluntad. Hemos también admitido, Señor, muchos de sus consejos, y en su tiempo, Señor, los hemos llevado a cabo, y sus promesas se han hecho realidad, la mayoría de ellas, Padre. Gracias, Señor, por tan grandioso regalo, Padre, y gracias, Señor, por la oportunidad de que hoy estamos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, y que hoy, Padre, hemos visto su grandeza, mi Dios, como nunca antes la hemos visto, y la vamos a seguir viendo cada vez más y más y más, Señor, porque usted es grande, 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 Señor. Y sabemos, mi Dios, que su grandeza está en cada uno de nosotros. Señor, con esta grandeza depositada en cada uno de nosotros, también, Padre, le quiero pedir que nos ayude a sanar finanzas, que nos ayude a sanar nuestro cuerpo, que nos ayude a sanar relaciones, que nos ayude a sanar amistades, que nos ayude a sanar todas las áreas de nuestra vida, Padre. Y bendito Dios, que tengamos una libertad verdadera, Señor. Porque usted se proclamó la verdad. Y todos aquellos grandes hombres, ninguno lo ha dicho, Señor. Uno de ellos dijo, busquen la verdad porque yo no lo soy. Padre, usted se ha proclamado en el nombre de Cristo Jesús la verdad, el camino y la vida, Padre. Y hoy, bendito Dios, sabemos que estamos con el verdadero, con el único Dios, con el que nos ha creado y con el que nos ha dado un gran propósito para poder seguir trabajando en Él. A usted le damos toda gloria, toda honra, todo honor, Señor, porque usted es digno de toda suprema alabanza y adoración. Y le quiero pedir una última petición, Señor. Por favor, Señor, siga dando y siga demostrando milagros, prodigios y todo aquello, Padre, que usted sabe hacer en la vida de cada uno de nosotros en el tiempo Kairos, Padre. Gracias le damos, Señor, por su presencia. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por animarnos y por darnos una nueva perspectiva de la vida y por hacernos entender, Señor, nuestra responsabilidad delante de su presencia. Le alabamos, le bendecimos, le honramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, bendito Señor, y amén. Gloria al Señor. Puso su petición delante de Dios, le cree
¿Le cree al Señor? ¿Sí? Si usted le cree, mire, no lo digo yo, lo dice Él, tenga por hecho lo que le pidió. Téngalo por hecho. Y más si se lo pidió en el nombre de Cristo Jesús. Es el único requisito, creer y pedirlo en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación aquí bajo el cielo. No hay otro nombre, solamente el de Cristo Jesús. Cuando en su mente y en todo su ser entre esto de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, usted va a entender muchas cosas. Váyase con esto en su mente, con esta tarea. Pregúntele al Espíritu Santo por qué es el único nombre que hay bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Aquí se encierran muchas bendiciones también para nuestra vida. Pero pregúntele a Él, porque yo a veces quiero compartírselo, pero me faltan palabras. Quiero compartírselo, pero me faltan muchas cosas, porque yo lo siento, yo lo veo, pero a veces no lo sé transmitir. Pregúntele a Él. Amén. Ok, pues vamos a cantar, vamos a irnos contentos. Vamos a elevar un canto de adoración, de alabanza, para irnos bien contentitos. Amén.